El bebé estaba tan delgadito que parecía desaparecer en los brazos de la niñera, y fue exactamente así que Clara entró en la imponente iglesia de San Manuel y San Benito, en Madrid, interrumpiendo la boda más lujosa del año. Una pregunta atravesó la mente de todos los presentes como un rayo silencioso. ¿Quién se atrevería a invadir un altar así, y por qué? El millonario Javier Serrano, heredero de una cadena internacional de resorts, estaba a punto de casarse con la deslumbrante y temida Beatriz Calderón, cuando las puertas se abrieron de golpe. El sonido resonó entre los vitrales y hizo que la orquesta se detuviera a mitad de la melodía. Los invitados se miraron entre sí, los fotógrafos levantaron sus cámaras, y el sacerdote quedó inmóvil, como si alguien hubiera congelado el tiempo. En el pasillo, temblando, estaba Clara. La niñera que Javier jamás imaginó volver a ver. La mujer que había desaparecido meses antes. Y en sus brazos, el hijo de él. Un recién nacido tan pálido, tan débil, que arrancó un suspiro colectivo de la audiencia. Su piel fina dejaba ver cada costillita. Gemía con un dolor silencioso, un dolor que ningún bebé debería cargar. Javier, la voz de Clara se quebró, pero ella siguió avanzando. Él no podía esperar más. Beatriz, aún aferrada al brazo del novio, mantenía una sonrisa ensayada, pero sus ojos delataban pánico. Ella está mintiendo, Javier, susurró sin mover los labios. Por favor, no le creas. Pero el bebé era la prueba viviente. Con cada paso de Clara, Javier sentía que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Por qué nadie le había avisado? ¿Por qué su propio hijo estaba desnutrido? ¿Y por qué Clara había venido justo ahora, en el preciso momento del sí? ¿Qué revelaría ella delante de todos? Si tú hubieras estado allí, ¿le habrías creído a ella o a la novia perfecta? El silencio que invadió la iglesia fue tan profundo que hasta el aire pareció detenerse. Clara avanzó entre los bancos dorados mientras el bebé, frágil como un pajarito, soltaba un gemido corto que atravesó el corazón de los invitados. Algunos se taparon la boca, incrédulos, otros miraron de inmediato a Beatriz, como si esperaran que la novia explicara algo, cualquier cosa. Pero Beatriz solo endureció la mandíbula. Javier dio un paso adelante, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Sus ojos se enrojecieron al ver al pequeño tan debilitado. Extendió las manos, vacilante, casi temeroso de tocarlo. «Clara, ¿qué le pasó?» Su voz salió baja, rompiéndose a la mitad. La niñera sostuvo al bebé con firmeza, como si temiera que alguien intentara arrebatárselo. «No podía dejarlo donde estaba», respondió, con la respiración agitada. «Él te necesitaba, Javier. Estaba empeorando». Un murmullo comenzó a crecer. Algunas personas se levantaron, intentando ver mejor. El sacerdote parecía perdido entre el altar y el caos a punto de estallar. Beatriz, intentando mantener la compostura, esbozó una sonrisa tensa. «Esto es un teatro ridículo», afirmó, aunque su mirada se deslizó hacia el bebé por un segundo demasiado largo. «Javier, por favor. Arreglemos esto lejos de todos». Pero algo en el rostro de la novia, algo allí temblaba. Clara lo vio. Javier lo vio. La audiencia lo vio. La niñera inhaló hondo, reuniendo valor. «Él no enfermó solo», dijo con firmeza. Y alguien sabía que esto estaba pasando. La palabra alguien flotó en el aire y cayó como una piedra sobre el altar. Javier se volvió lentamente hacia Beatriz. Ella tragó en seco. Clara apretó al bebé, sintiendo cómo se estremecía, demasiado débil, demasiado ligero, como si cada segundo fuera vital. Y entonces, el pequeño soltó un llanto súbito, agudo, desesperado. El llanto repentino del bebé resonó por toda la iglesia como un pedido de auxilio, arrancando reacciones angustiadas de los invitados. Clara lo estrechó contra el pecho, intentando calmarlo, pero sintió su pequeño cuerpo temblar, la respiración corta, irregular, señales que dejaban claro que algo venía ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Javier, tomado por un instinto que ni él sabía que poseía, se acercó más, con los ojos fijos en su hijo. «Tiene fiebre», murmuró, tocando la frente del bebé con el dorso de la mano. El impacto lo hizo vacilar. «Clara, ¿por qué está así?» La pregunta vino cargada de dolor, pero también de desconfianza. Beatriz dio 2 pasos al frente, levantando el velo con una elegancia ensayada, aunque sus ojos denunciaban una irritación profunda. «Javier, ¿no lo ves? Ella está tratando de manipularte», dijo, intentando aferrarse al brazo de él. «Seguro provocó esto para aparecer aquí como una mártir. Es obvio. Pero esta vez, ninguém acreditó tanto Naquilo. No con ese bebé tan frágil, tan claramente debilitado». Clara apretó los labios. «Encontré su habitación helada, la ventana siempre abierta, los medicamentos cambiados de lugar y las instrucciones del médico desapareciendo», reveló, con la voz quebrada. Él estaba empeorando rápido. «Yo sabía que si no venía hoy, tal vez no tendría otra oportunidad».
Los invitados comenzaron a murmurar en voz alta, sorprendidos. Algunos miraron directamente a Beatriz, no con admiración, sino con sospecha. Beatriz forzó una sonrisa, pero sus dedos temblaban al sostener el ramo. «Javier, ¿vas a creer en insinuaciones? Es el día de nuestra boda». Pero Javier no respondió. Observaba al bebé como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Y entonces lo notó. El bebé sujetaba un pedazo de la manta, manchado con un olor extraño, familiar, y eso le revolvió el estómago. Beatriz percibió lo que Javier había notado, y sus ojos se oscurecieron de pánico. ¿Qué secreto cargaba aquel trozo de tela, y por qué Beatriz temía tanto que fuera visto? El murmullo dentro de la iglesia se convirtió en un remolino de voces inquietas cuando Javier levantó el pequeño trozo de tela manchado. Lo acercó al rostro, sintiendo el olor nauseabundo que de inmediato le trajo una memoria desagradable, un frasco de medicamento infantil, pero alterado, adulterado. Era imposible ignorarlo. Clara percibió la tensión en los ojos de él. Encontré ese olor en su cuna todos los días. Pero nadie me creyó. Respiró hondo, mirando a Javier con firmeza. Hasta que el frasco desapareció completamente ayer. La reacción fue instantánea. Beatriz retrocedió un paso. El sonido fue casi imperceptible, un tacón fino raspando el mármol, pero para Javier fue como un disparo. Se volvió lentamente hacia la novia. «Beatriz, ¿tú sabías de algo?», preguntó con la voz ronca, mezclando incredulidad y miedo. Ella abrió la boca, pero no salió nada. Solo una mirada desesperada, como si buscara una salida donde no la había. Los invitados, antes en silencio, ahora se inclinaban hacia adelante, incrédulos, como si estuvieran viendo una película que de repente se volvió demasiado real. Clara decidió que había llegado el momento. Con las manos temblorosas, sacó del bolsillo de su vestido simple una pequeña tarjeta de memoria. La levantó para que todos pudieran verla. Ya no podía seguir callada. «Aquí hay grabaciones de la habitación, antes de que las cámaras fueran apagadas», reveló. Grabaciones que muestran quién estuvo manipulando las cosas del bebé. Toda la iglesia contuvo la respiración. Beatriz abrió los ojos de par en par, el ramo cayó de su mano, esparciendo pétalos por el suelo. «Clara, no hagas eso», susurró, casi inaudible. Pero ya era demasiado tarde. La niñera avanzó lentamente hacia el altar, ofreciéndole la tarjeta a Javier. «¿Aún quieres saber la verdad?», preguntó. Y entonces vino el golpe final. Beatriz dio un paso brusco, intentando arrancar la tarjeta. ¿Qué verá Javier cuando coloque la tarjeta en la pantalla de la iglesia? Si tú estuvieras allí, ¿dejarías que la verdad saliera frente a todos? Si es así, sigue conmigo, porque el próximo bloque viene con un giro muy fuerte. El movimiento brusco de Beatriz al intentar arrancar la tarjeta de la mano de Javier provocó un sobresalto colectivo. Algunos invitados retrocedieron, otros avanzaron instintivamente, como si fueran testigos de algo prohibido. Pero Javier sostuvo la tarjeta con fuerza, impidiendo que la novia se la quitara. El gesto fue simple, pero marcó el instante exacto en que su confianza comenzó a desmoronarse. Clara, respirando rápido, dio un paso atrás. Por un segundo, el miedo casi la dominó. ¿Y si Beatriz intentaba algo peor? ¿Y si nadie le creía? ¿Y si era demasiado tarde para el bebé? Pero entonces miró al pequeño en sus brazos, tan delgadito, tan enfermo, aún luchando, y encontró el valor que pensó no tener. El instinto de protección habló más fuerte. «Javier», dijo con firmeza, «tienes que ver lo que hay en esta tarjeta antes de que algo le ocurra». La frase cruzó la iglesia como un rayo. Beatriz abrió los ojos, indignada, el velo agitándose con su respiración acelerada. «No tienes derecho», gritó. «Esa mujer está inventándolo todo». Pero Clara no retrocedió. Con pasos decididos, caminó hasta la mesa de sonido de la iglesia, donde se proyectaría el vídeo de la pareja después de intercambiar los votos. El técnico, atónito, vaciló. «Por favor, es la vida de un niño», suplicó Clara, con la voz quebrada, pero inquebrantable. Él cedió. Mientras Javier conectaba la tarjeta, Clara volvió al centro del pasillo, protegiendo al bebé con el cuerpo, como un escudo humano. Por primera vez, no se sentía solo una niñera, se sentía responsable, necesaria, lista para enfrentar lo que viniera. Un silencio tenso envolvió la iglesia. Las luces disminuyeron. La pantalla se encendió. Beatriz dio 2 pasos hacia atrás, y palideció. ¿Qué aparecerá en los primeros segundos del vídeo? ¿Y por qué lo teme tanto? La pantalla iluminó toda la iglesia con un brillo frío. Los invitados, que antes murmuraban, ahora estaban inmóviles. Incluso el sacerdote parecía petrificado. Javier apretó los puños mientras las primeras imágenes aparecían. El vídeo mostraba la habitación del bebé en una noche cualquiera. La cámara, que aún funcionaba en esa época, registraba todo con nitidez. Primero,
Se veía a Clara acomodando la cuna, verificando la temperatura, colocando una manta ligera sobre el pequeño. Después de unos minutos, ella salía, apagando la luz. Silencio. Entonces, la puerta se abría de nuevo. Un velo blanco aparecía por la rendija. Beatriz. Un estremecimiento recorrió la iglesia, haciendo que algunas mujeres se levantaran instintivamente. En la pantalla, Beatriz caminaba hacia la cuna con movimientos calculados. Revisaba frascos, tocaba objetos, manipulaba el biberón, y luego sacaba algo del bolsillo, un pequeño gotero. Javier llevó la mano a la boca. En el vídeo, Beatriz inclinaba el biberón y dejaba caer un líquido transparente. Después, revolvía la cuna con una expresión fría, metódica. Por último, abría la ventana, dejando entrar el viento helado, antes de salir y apagar la cámara. Los invitados se miraron entre sí, horrorizados. La Beatriz real, de pie en el altar, parecía al borde del colapso. «No, eso está manipulado», gritó, pero la voz le falló, resonando débil, casi desesperada. Clara tragó saliva. «Eso ocurrió 3 veces», dijo con firmeza. «Hasta que noté que él enfermaba siempre después de que tú visitabas la habitación». Javier dio un paso hacia Beatriz, los ojos cargados de repulsión y shock. «¿Por qué harías algo así a un bebé?» «A mi hijo». Beatriz retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Lágrimas, reales o no, comenzaron a correr, arruinando el maquillaje impecable. Miró a su alrededor, como buscando una salida, una mentira, una excusa. Pero ya no había escapatoria. Beatriz quedó inmóvil durante unos segundos, como si su cerebro se hubiera apagado. El velo resbaló de su hombro, el ramo cayó otra vez, y su respiración se transformó en pequeños sollozos incontrolados. Pero entonces, algo cambió. La desesperación se convirtió en furia. «Tú», señaló a Clara con el dedo tembloroso. «Arruinaste todo. No tenías derecho a aparecer aquí». Toda la iglesia se encogió con el grito. El bebé, asustado, comenzó a llorar de dolor, un llanto fuerte, urgente, cortante. Clara lo protegió instintivamente, retrocediendo unos pasos. Pero Beatriz avanzó. «Este matrimonio iba a arreglar mi vida», vociferó, completamente fuera de sí. «Y tú deberías haberte quedado en tu lugar». Algunos invitados intentaron contenerla, pero Beatriz se soltó, empujando a una dama de honor y casi derribando un enorme arreglo floral. Su mirada era puro odio, completamente distinta de la mujer sofisticada que había entrado en la iglesia minutos antes. Javier se colocó inmediatamente entre Beatriz y Clara, el cuerpo entero en alerta. «Detente ahora», dijo con una voz que nadie le había escuchado jamás. «Ya has hecho suficiente daño». Pero eso solo empeoró la situación. La novia, respirando de forma descontrolada, sonrió una sonrisa torcida, casi insana. «¿Crees que ese bebé va a sobrevivir?», susurró, con veneno en la voz. «Ya estaba demasiado débil, yo me encargué de eso». Clara llevó la mano a la boca, horrorizada. El bebé jadeó, la piel poniéndose aún más pálida. La niñera sintió el cuerpo estremecer, él estaba empeorando allí mismo, en medio de la iglesia. Javier sacó el móvil para pedir ayuda, pero Beatriz corrió, intentando arrancar al bebé de los brazos de Clara. Gritos resonaron. Los invitados se pusieron de pie. Clara sujetó al bebé con toda la fuerza que tenía, pero sintió el cuerpecito aflojarse peligrosamente. ¿Aguantará el bebé hasta que llegue la ambulancia, o algo aún más impactante está a punto de ocurrir dentro de la iglesia? El caos se apoderó de la iglesia. El grito de Clara resonó cuando Beatriz casi arrancó al bebé de sus brazos, pero Javier reaccionó rápido. Tomó a la novia por la muñeca, impidiendo el movimiento. Ella se retorció, intentando soltarse, pero la fuerza del desespero de Javier era inquebrantable. «Basta», rugió Javier, haciendo que hasta el sacerdote retrocediera. El bebé, débil, soltó un gemido tan bajo que casi nadie escuchó. Casi. Clara lo escuchó, y aquello le perforó el alma. «Él no está bien, necesitamos ayuda ahora», imploró, estrechando al pequeño contra el pecho. Fue entonces cuando uno de los padrinos, médico, corrió por el pasillo, examinando al bebé allí mismo, frente a todos. Su rostro palideció. «Está intoxicado, severamente. Esto no pasó hoy. Esto es repetido». La frase cayó como un trueno. Beatriz se quedó congelada. Como si esa palabra, intoxicación, hubiera arrancado su última defensa. Y entonces, sin aviso, las puertas de la iglesia se abrieron. 2 policías entraron, llamados por un invitado minutos antes, cuando el vídeo empezó a reproducirse. «Recibimos una denuncia de un posible intento de homicidio», declaró uno de los agentes, mirando directamente a la pantalla que aún mostraba a Beatriz manipulando el biberón. La novia intentó retroceder. Intentó negar. Intentó correr. Pero era tarde.
Cuando los policías se acercaron, ella gritó: «Él me prometió el mundo. Ustedes no saben lo que él le tiene. Yo no iba a perderlo todo por un bebé que ni siquiera debería existir». El silencio fue absoluto. Pareció que a Javier le clavaban un cuchillo. Clara sintió las piernas temblar. El policía tomó a Beatriz por los brazos. «Queda detenida. Responderá ante el tribunal». Mientras tanto, el médico tomó al bebé con extremo cuidado. «Tiene que ir al hospital inmediatamente», dijo. «Es grave». Javier miró a Clara, devastado, pero decidido. «Vienes con nosotros». Y entonces, mientras salían a toda prisa de la iglesia, algo inesperado ocurrió. El bebé abrió los ojos, y miró a Javier por primera vez. ¿Pero lograría sobrevivir hasta llegar al hospital? ¿O aún quedaba otra revelación por venir? Las puertas del hospital se abrieron de golpe cuando Javier, Clara y el médico entraron a toda prisa. El bebé fue llevado de inmediato al área de emergencia pediátrica. Javier caminaba de un lado a otro, inquieto, mientras Clara permanecía sentada, con las manos temblorosas sobre el regazo, rezando en voz baja en español, palabras que solo las madres y cuidadoras desesperadas conocen. Después de largos minutos, que parecieron horas, la pediatra salió de la sala con una expresión seria, pero no sombría. «Está muy débil, pero está reaccionando», anunció. Lo que sea que le estaban administrando fue suspendido a tiempo. «Vamos a hidratarlo, monitorearlo e iniciar la desintoxicación. Es fuerte. Tiene posibilidades reales de recuperarse». Clara cubrió el rostro con las manos. Javier exhaló como si se quitara una tonelada de encima. «Va a ponerse bien», susurró, casi sin creerlo. La pediatra entonces se volvió hacia Clara. «Su supervivencia también es gracias a usted». Notó señales que muchos habrían ignorado. Eso le salvó la vida. Clara se quedó sin palabras. Javier, por su parte, se sentó a su lado. Su voz salió baja, pero llena de sinceridad. «Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente. Yo estaba ciego, atrapado en un matrimonio que no tenía sentido. Y tú, tuviste lo que nadie quiso ver». El silencio entre ellos era cálido, profundo. Ya no había tensión, solo alivio y reconocimiento. Horas después, cuando finalmente pudieron entrar en la habitación, encontraron al bebé dormido, respirando mejor, con un leve rubor en la piel. Javier tocó su manita con cariño, profundamente conmovido. «Mi hijo», dijo, con lágrimas silenciosas. Clara sonrió, tímida, pero genuina. Por primera vez, sentía que su lugar allí era reconocido. Mientras tanto, una noticia llegó al celular de Javier. Beatriz ya había sido formalmente acusada. La justicia comenzaba a hacerse. Pero, ¿cómo seguiría adelante este trío, el millonario, el bebé y la niñera, a partir de ahora? Los días que siguieron fueron de silencio, recuperación y nuevos descubrimientos. España comentaba el escándalo, la boda interrumpida, la novia arrestada, el millonario devastado, pero dentro del hospital, nada de eso importaba. Allí, el foco era solo uno, el bebé. Y él mejoraba. Poco a poco, el color volvía a sus mejillas delgaditas, el llanto se hacía más fuerte, la respiración más estable. En la cuarta mañana, cuando Clara entró en la habitación, encontró a Javier sentado en el sillón, con el pequeño acurrucado sobre su pecho, durmiendo tranquilo. La escena era tan simple, y al mismo tiempo tan poderosa, que tuvo que contener las lágrimas. «Está recuperándose muy rápido», dijo Javier, mirándola con verdadera gratitud. «Creo que ahora, por fin está seguro». Clara sonrió, tocando suavemente la manta. Necesitaba protección. Y ahora la tiene. Cuando recibieron el alta, Javier tomó una decisión inesperada. «Clara», empezó, respirando hondo. «Quiero que te quedes. No solo como niñera. Quiero que seas parte de su vida. Él confía en ti. Y yo también». Ella guardó silencio por largos segundos. Estaba cansada, aún emocionalmente afectada, pero había algo en aquella propuesta, algo puro, necesario, verdadero. «Me quedo», respondió al fin. No por dinero, sino por él. El tiempo pasó. Beatriz fue juzgada y condenada. Intentó decir que estaba emocionalmente inestable, intentó culpar a Clara, intentó alegar manipulaciones, pero las grabaciones, los informes médicos y los testigos eran irrefutables. Javier reconstruyó su vida sin prisa. Y Clara se convirtió en más que una cuidadora. Se convirtió en presencia. Se convirtió en familia. El bebé creció sano, risueño, apegado a ambos. Y así, entre dolores superados y verdades reveladas, nació algo raro, una nueva oportunidad para empezar de nuevo, construida no por la sangre, sino por el amor y el valor de una mujer que se negó a quedarse callada. Si llegaste hasta aquí, gracias. Comenta abajo qué parte te puso la piel de gallina, cuál fue tu bloque favorito y qué tema quieres para el próximo vídeo. Ah, y claro,
suscríbete al canal para no perderte las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.